Saludos y bendiciones, familia en Cristo, y pues bienvenidos a otro video lectura más. Estamos en nuestra serie de Romanos. Hoy iniciamos el capítulo 3. Bueno, con eso en mente, espero que se encuentren bien. Mis mejores deseos para cada uno de ustedes. De nuevo les saluda su amigo y hermano en Cristo, Eric. Y pues bueno, si tiene su Biblia, por favor, acompáñenme. Vamos al libro de Romanos, capítulo 3. Vamos a iniciar los primeros 8 versículos. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Lo que nosotros vemos aquí es que Pablo continúa el tema de la culpa de los judíos que había mencionado aquí, que va a mencionar aquí en los próximos 8 versículos. Y como quiero que imaginen como si hay un objetor judío que le está haciendo preguntas, le está tratando de dar objeciones, y vemos cómo Pablo le va respondiendo como si lo estuviera interrogando. Bueno, imagínense al objetor decir lo siguiente: si todo lo que tú has dicho en Romanos 1 o Romanos 2, capítulo 2, verso 17 al 29, si eso es cierto, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué le aprovecha la circuncisión? Por eso es que vemos como que un tipo de pregunta. Entonces recuerden que en la introducción mencioné que Pablo es como si estuviera siendo interrogado. Hay objeciones y él está respondiendo con la palabra de Dios. Entonces veamos lo que Pablo va a responder. Versículo 2. Grande en todo sentido, en primer lugar, porque a ellos les ha sido confiados los oráculos de Dios. Los judíos han tenido muchos privilegios. El más importante de todas ellas es que se les ha confiado la palabra de Dios. Las escrituras del Antiguo Testamento fueron dadas a los judíos para su composición, para su preservación, y debido a esto, pues los judíos tuvieron siempre una mayor responsabilidad en cuanto al cumplimiento de los requisitos de Dios. Entonces, ¿cómo han respondido ellos al pueblo de Israel a este inmenso privilegio? Han exhibido una asombrosa carencia de fe. Han sido muy incrédulos. Han rechazado, han estado en contra de la revelación de Dios, de la palabra de Dios, aunque decían ser conocedores de la ley y decían amar la ley, pero amaban más sus propias tradiciones, sus propias leyes hechas de hombres. Versículo 3. Entonces, que si algunos fueran infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Nuevamente, consideren como si un objetor está aquí, ¿verdad? Preguntando, como diciendo: ok, no todos los judíos han creído. Muy bien, pero ¿significa eso que Dios se ha olvidado de sus promesas? ¿Que Él va a echar a un lado las promesas que Él ha hecho? A fin de cuentas, Él fue el que escogió a Israel, y como su pueblo, Él hizo unos pactos con ellos. ¿Puede la incredulidad de algunos hacer que Dios quebrante su palabra? Veamos la respuesta de Pablo, verso 4, que dice: de ningún modo. Antes bien sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Entonces, él definitivamente dice: de ninguna manera. Siempre que se trata de si que Dios tiene la razón o si la tiene el hombre, se debe proceder sobre la base de que Dios es veraz, que todo hombre es mentiroso. Si alguna vez hayas un conflicto al leer las escrituras, hayas un problema al leer la escritura, algo que no te agrada, no te gusta, déjate ayudo con esto. El problema no es las escrituras, el problema somos nosotros. Entonces, no la palabra de Dios, no Dios. Dios no está en error. Dios no está mal. Dios no es injusto.
Nosotros sí lo somos. Nosotros necesitamos de la gracia de Dios. Entonces, por eso David mismo, él en el Salmo 51, en el versículo 4, dijo que debe mantenerse tu total veracidad y has sido vindicado cada vez que seas puesto en cuestión por el hombre pecador. Nuestros pecados solo pueden servir para confirmar la veracidad de las palabras de Dios. Nadie puede llevar a Dios a juicio y pensar que lo van a poder cuestionar, porque mira, Dios es un Dios soberano. Él hace su voluntad. Ahora, ¿su voluntad qué es? ¿Es parcial? No, su voluntad es imparcial. Su voluntad es buena. Su voluntad es perfecta. Su voluntad es agradable y por lo tanto todo lo que Dios haga, todo lo que Dios decida, todo lo que Dios permita es algo de acuerdo a su esencia, de acuerdo a su carácter. Algo que es muy importante en el día de hoy para la iglesia, para los que nos decimos, para los que somos creyentes, es estudiar los atributos de Dios, estudiar quién Dios es en base a las escrituras, no en base, un predicador me dijo que Dios es así. Mira, no me importa lo que un predicador dijo, lo que me importa es qué es lo que dice Dios a través de su palabra, y eso es tan importante. Mira lo que dice el versículo 5: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. Verso 6 también: de ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Entonces, mire de nuevo cómo hay una serie de preguntas, una serie de objeciones y cómo Pablo va respondiendo a esto. Algunos quizás piensan que el pecado no es preocupante, pero miramos lo siguiente. Número uno, Dios, ellos dicen lo siguiente: no es preocupante por las siguientes razones, porque mira, Dios está para perdonar. Mira, tú puedes pecar lo que tú quieres, Dios está para perdonar. Número dos, Dios es amor y no castiga. ¿Y qué dice el libro de Hebreos, verdad? Que Dios al que ama disciplina. Que dice la palabra de Dios en Romanos, que no podemos separar su bondad de su severidad. No podemos agarrar los atributos que nos gustan y hacer a un lado las que no nos gustan. Todos están conectados en esencia a su carácter. Otros van a decir, el pecado no es tan malo, nos enseña lecciones valiosas. Entonces, para aprender estas supuestas lecciones valiosas, vas a ir a meterte a pecar, vas a dar lugar al pecado, dejarte envolver de nuevo en eso. Claro que no. O otra razón, debemos mantenernos dentro de la cultura que nos rodea, debemos ser relevantes. Esa es una mentira. Hoy en día en la sociedad de nuestra cultura no creen que la verdad es absoluta, creen que la verdad es algo relativo. Bueno, cada quien su verdad. Bueno, para ti es verdad, para mí no lo es. Bueno, la palabra de Dios no encaja en eso del relativismo. La palabra de Dios es una verdad absoluta. No importa qué es lo que los demás piensen o crean o digan, qué es lo que yo opine, yo sienta, yo crea. La palabra de Dios es veraz, es absoluta, es algo, es objetivo. No hay alternativas, no hay otros caminos, no hay otra manera para llegar a Dios aparte de Cristo. Solamente es por Cristo y solamente Cristo, y es por gracia, no gracia más obra. Hay una creencia ahí en la actualidad que creen en una salvación. Dios nos salva, pero yo me mantengo salvo. Bueno, está cerrado, porque la palabra de Dios nos enseña en Filipenses 1:6 que desde el inicio el que empezó la buena obra en nosotros, el que nos salvó a nosotros, nos llevará hasta el cumplimiento, nos llegará, nos perfeccionará en Cristo Jesús. De comienzo a fin, la salvación le pertenece a Dios. Es más, en Hebreos nos enseña que Jesús es el autor, el que inicia la salvación en nosotros, y el consumador, el que lo termina, el que lo completa de principio a fin. La salvación es de Dios, pero eso no quita de nosotros nuestra responsabilidad. Hay personas que atacan
atacan el calvinismo. No, el calvinismo no es bíblico, enseña que eso de salvo siempre salvo. El calvinismo para nada enseña salvo siempre salvo. El calvinismo enseña la seguridad de nuestra salvación en base a lo que hizo Cristo en la cruz, en base a lo que la palabra de Dios nos enseña, que Él nos promete vida eterna para que los que están en Cristo, Romanos 8, los que están en Cristo, ninguna condenación tendrán. Los que están en Cristo, unidos a Cristo. Juan 10 nos enseña del versículo 28 en adelante que las ovejas cuando oyen su voz lo van a seguir y nadie lo va a poder arrebatar de sus manos. Hay muchísimos versículos que nos hablan de la seguridad, de la salvación que tenemos por medio de la fe en Cristo. No podemos nosotros seguir un cristianismo que es en base a gracia más obras. No, la Biblia enseña en Efesios 2:8 que la salvación es por gracia, por medio de la fe puesta no en mis obras, para que yo no me gloríe en la obra de Cristo, al creer en lo que hizo Cristo en la obra de redención para la humanidad. Tenemos que tener eso muy claro. No podemos seguir esta cultura, no podemos bajar los estándares de oír el evangelio, dar un evangelio light. Quiero que vengan muchas personas a mi iglesia, quiero que muchos me escuchen, les voy a dar un mensaje motivacional, un mensaje tipo Daniel Javifi y los voy a motivar y yo quiero ser su coach y yo quiero darles ánimo. Mira, la palabra de Dios no está en contra de dar ánimo, de dar consuelo, de dar esperanza, pero la palabra de Dios se centra en Dios, no en mí. Yo no estoy en el centro. La palabra de Dios no nos enseña una enseñanza humanista. El hombre está en el centro y Dios tiene que servirle como un genio. Dios está para obedecerle a Él. No, nosotros estamos para servir a Dios. Nosotros dependemos y necesitamos a Dios porque Dios no nos necesita a nosotros. Entonces es cierto que la gracia de Dios es inmensa, pero Dios no puede pasar por alto el pecado. Los pecadores, sin importar las excusas que den, tendrán que responder a Dios por sus pecados. Un día de juicio habrá y tendrán que darle a cuenta a Dios de todo. Versículo 7 y 8 nos dicen: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Fue trágico para los opositores de Pablo. Que fue trágico que sus opositores hubieran pervertido el evangelio del apóstol, que consistía en la salvación solo por gracia. Pervirtieron eso del evangelio. Según ellos, ese evangelio era una buena noticia porque no solo suministraba una licencia para pecar. Para ellos, el que eres salvo por gracia les daba licencia para pecar, para hacer lo que quisieran, y es más, autorizaba conductas pecaminosas que por el contrario debían ser refrenadas, debían ser reprendidas. Por eso mismo Pablo tuvo que ir punto por punto, objeción por objeción, y hacerles entender: somos salvos por gracia, gloria a Dios. Algunos dicen: estamos bajo la gracia, podemos hacer lo que queramos, podemos pecar lo que queramos. Entonces, con esa actitud estás mostrando que tú no eres salvo, que no has nacido de nuevo, porque el que nace de nuevo anhela hacer la voluntad del Padre. No porque en sí mismo, en nosotros mismos tenemos la capacidad para hacerlo. No, porque Dios nos capacita por medio de su Santo Espíritu. ¿Sabes lo hermoso? Al creer en Cristo, lo que pasa, Dios nos sella con su Santo Espíritu. Somos bautizados con el Espíritu Santo, el momento de creer. Y de ahí en adelante,
La responsabilidad que nosotros tenemos es mantenernos llenos del Espíritu Santo. Es tener una vida de comunión, es tener una vida servicial, una vida de buscar a Dios, de pasar tiempo con Dios en oración, en ayuno, en la lectura, en la meditación, en servir a los demás, en amonestar a los hermanos en Cristo, apoyarlos, ser soporte para ellos y exhortarles entre tanto que el día del Señor se acerca. Hay personas que piensan, oh, se cerraron las iglesias, ¿qué vamos a hacer? Mira, Dios es poderoso que a pesar de que no podemos estar en templos, la iglesia siga adelante, la iglesia siga marchando, porque ni las puertas del Hades puede detener la iglesia. Jesús dijo eso cuando Pedro declaró que él era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia? Respetarnos. Sí, va a haber iglesias que piensan, no, esos que no van a los templos, oh, les falta fe. Van a haber personas que se quedan en casa, no, esos que se van a los templos son esto y lo otro. Mira, no hay razón para estar discutiendo, no hay razón para estar peleándonos. ¿Sabe lo que el enemigo quiere? Que nos peleemos, porque divididos vamos a caer. Pero unidos en Cristo, unidos en el Señor, respetando nuestras preferencias. Y no estoy hablando respetando lo que va en contra de la Escritura. No, estoy hablando de respetar las posturas de las otras personas. Por ejemplo, yo adhiero a las doctrinas de la gracia, lo que algunas personas llaman el calvinismo. Yo veo que el calvinismo como algo bíblico. Hay personas que creen de una postura diferente, de arminianismo, y en ese sentido, ellos se han creído en Cristo. Como yo he creído en Cristo, somos hermanos en Cristo, a pesar de que tal vez tengamos diferente postura. Y yo no voy a condenarlos, yo no voy a juzgarlos. Mi único deseo y anhelo es invitarlos a escudriñar las Escrituras y dejar que la palabra de Dios nos instruye a investigar. Tristemente llegamos a un punto donde escuchamos las opiniones de todo el mundo y las tomamos como si eso fuera igual a las Escrituras. O en YouTube escuché esta predicación y dice que el calvinismo es malo y por lo tanto es malo. No, ¿qué dice la palabra de Dios? Yo te invito, investiga la palabra de Dios, lo que nos enseña, lo que realmente es. Y realmente cuando Dios levantó a Juan Calvino, Calvino nunca jamás imaginó que tendría seguidores que se llamarían calvinistas. Si lo supiera, él se molestaría y diría, mira, apuntando a Cristo. Como Juan el Bautista apuntaba a Cristo, como Lutero, a los que se llaman luteranos, él los apuntaría a Cristo. Y todos los demás hombres que Dios levantó en las diferentes edades, Edwards, John Hus, ¿verdad? Whitfield, todos esos hombres apuntaban a Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer igualmente. Pastores, ministros, maestros, predicadores, evangelistas de verdad. Apuntar a Cristo, no apuntarnos a nosotros, nuestro ministerio. ¿Qué de nuestro ministerio? Tenemos una labor que hacer, una responsabilidad con Dios, no para lucirnos. No estamos para lucirnos, no estamos para que la gente nos conozca, estamos para que conozcan a Cristo, para que la gloria de Cristo sea exaltado, para que Dios recibe toda gloria y alabanza. Cuando predicamos el Evangelio, hermanos, que es poder de Dios para salvación. Las almas son alcanzadas no porque nosotros hicimos algo especial, sino porque somos solamente vasos de honra en las manos de Dios y es Dios quien salva. Entonces yo les invito a continuar en esta serie de Romanos, caminando verso por verso estas verdades preciosas que hallamos en las Escrituras, para que Dios vaya formando, que vaya transformando nuestra manera de pensar, de ver las cosas y alinearnos a las Escrituras. Que Dios me los bendiga grandemente. Un fuerte abrazo para ustedes y bendiciones para cada uno de sus países.